Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Sesión Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Continuamos con la normativa para instalar y montar plantas de procesos y en este caso vamos a hablar sobre circulaciones verticales. En otras palabras, escaleras. Entendemos por circulaciones verticales aquellas por las cuales transita personal. En este primer material vamos a ver lo que corresponde a escaleras, como lo denomina la Intendencia en su apartado locales de servicio o dentro del tipo de locales de servicio, y otra normativa nacional, que es la del Ministerio de Trabajo y Salud Pública, que la denomina escaleras fijas y de servicio. Y son aquellas escaleras que tienen desarrollo, como esta que tenemos en la imagen. Vamos a poner el puntero, ahí está. Como estas escaleras, ¿verdad? Este tipo de escaleras que tienen un desarrollo. Por escaleras marineras o escalas fijas, se entienden este tipo de escaleras, que las vamos a ver en otro material junto a las escaleras de mano, que son las escaleras que tienen movimiento, que como verán la Intendencia no las considera, no las reglamenta. Las normativas, recordando, tienen que aplicarse todas las vigentes y las más exigentes. Por lo tanto, en particular en este material de escaleras, todo este texto que está aquí al inicio es el que establece o el que reglamenta el Ministerio de Trabajo. Y este párrafo o estos 3 renglones es lo que reglamenta la Intendencia. En el material vamos ya a compilar ambas y para ayudarlos a interpretarlas, ya les vamos a ir dando los datos que corresponden a esa compilación, o sea, cuáles datos se tienen que cumplir tomando los más exigentes de una o de otra, o indicándoles, si ustedes tuvieran que leerlos, en qué casos deberían buscarlos ustedes o leerlos ustedes. Bien, lo primero que tenemos que tener presente es cuándo lo defino como escalera, ya sea como lo denomina el Ministerio, escalera fija o simplemente escaleras como lo hace la Intendencia. Porque yo puedo decir, bueno, subo esa diferencia de nivel sin calcularla como una escalera o sin considerar la reglamentación que me da, porque no lo considero como una escalera. Entonces, esto lo determina el Ministerio de Trabajo, quien dice que se consideran escaleras a partir de 3 escalones. O sea, en este caso, si nosotros miramos esta escalera, tenemos 1, 2, 3, 4 escalones, o sea que cuando yo tuviera 1, 2, 3, y en este último ya fuera la plataforma, ¿verdad? Ya fuera el nivel al cual se llega, a partir de allí ya se considera escalera. No importa que se tengan descansos, como en este caso, la escalera, todos los datos para calcular la escalera, y se va a considerar una única escalera, tenga una rama, como en este caso, a partir de los 3 escalones, 1, 2, 3, y aquí yo ya tendría que tener, repito, una plataforma, o tenga descansos, como en este caso, pero siempre que se llega de un nivel al otro nivel al cual yo quiero llegar, ¿verdad? Cuando el descanso o una plataforma como es este actúa como descanso, o sea, no tiene otra función, no tiene función como podía ser un control, un mantenimiento, un depósito o acceder a una circulación para acceder a otros locales. No importa el tipo de local, oficina, servicios higiénicos, vestuarios, laboratorios, zonas de trabajo, zonas de carga y descarga, estacionamientos, etcétera, sino que simplemente
sirve esta plataforma para girar o realmente por normativa, por el número de escalones o la altura a la cual se tiene que llegar por seguridad. Entonces, cuando lo tenemos de esta forma como descanso, repito, la escalera se calcula y se considera una sola escalera y se tiene que cumplir entonces toda la normativa desde el plano más bajo hasta el plano más alto al cual se quiere acceder. Entonces, la primera consideración es que tenemos que tener como tenemos que tener para calcularla 3 escalones. Y aquí este es un corte, este esquema ahora es un corte o una vista lateral en este sentido, y esta es una vista horizontal, en el cual estoy viendo un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Y en horizontal, un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Quiere decir que el tercero es esta contrahuella, porque yo ya estoy en el nivel al cual quise llegar. Cuando tengo 4 escalones, vamos a ver que es necesario colocar elementos de protección, barandas o pasamanos, que los vamos a ver al final de este material. Bien, como les muestro acá en el corte o vista horizontal, 1, 2, 3, 4 escalones. ¿Cuáles son los datos necesarios y que nos determina la norma, nos reglamenta una u otra normativa? Lo que nosotros tenemos que tener es el número de escalones, la huella y la contrahuella, siendo A la contrahuella, o sea, esta altura, esto es A. Voy a poner el puntero para irles indicando, disculpen, acá. A es la contrahuella y B es la huella, o sea, donde yo piso. En el caso del ministerio vamos a ver que lo denomina como peldaño y contrapeldaño, pero está hablando de A y de B también. Y luego tenemos el largo, que es de donde iniciaría la escalera hasta donde terminaría, o sea, a partir de la primera contrahuella hasta la última contrahuella. El largo también se denomina desarrollo de la escalera. Y por último, el ancho de la escalera, que es el espacio, ¿verdad?, por donde yo estaría realizando la circulación vertical. Acá yo ya les marqué que el ancho tiene que ser mayor o igual a 90 centímetros en el caso de las escaleras principales. Esto lo determina, lo reglamenta la normativa departamental o las normativas departamentales, ya que en el caso del ministerio determina otro ancho, pero el que hay que cumplir es el de 90 centímetros. Y para el caso de las escaleras con desarrollo de servicio, la Intendencia determina que este ancho mínimo, ¿verdad?, tiene que ser mayor o igual a 75 centímetros. Esto no implica que yo tenga una baranda. Yo puedo tener una baranda que invada, ¿verdad? Invada, que esté del límite de la escalera hacia adentro, incluso a veces separada, ¿verdad?, por dentro totalmente del ancho de la escalera. De todas formas, no se considera desde la baranda hasta la otra baranda, o desde la baranda hasta donde termina la escalera, sino que se considera el total, o sea, el ancho total, aunque esté invadido por un pasamanos o por una baranda, de lo que es la circulación, este plano con escalones. Bien, ¿cómo hacemos entonces para tener el número de escalones, el A, el B y el largo? Vamos a tomar lo que dice la Intendencia, que es esa fórmula que se denomina fórmula de Blondel, que dice que 2 veces la contrahuella, o sea, 2 veces A, 2 veces la contrahuella, o sea, esta altura, la altura que yo tengo que cubrir para ascender, más una huella, más el valor del B, tiene que ser igual a 0,64 metros, o sea, 64 centímetros, que es lo que se considera
como un paso, la distancia, la luz de un paso medio, cuando uno da un paso medio. Bien, ¿cómo tenemos que tener uno de esos dos valores, el A o el B, para poder despejar el otro? Entonces, lo que fijan es siempre el valor de la contrahuella, o sea, el valor de A, que es el que genera mayor inseguridad cuando uno está haciendo uso de la escalera, cuando está transitando por la escalera, ya que a mayor altura del A mayor dimensión del A, o sea, a mayor altura de la contrahuella, hay mayor peligro que uno pueda tropezarse o caerse o cansarse. Por lo tanto, entonces, lo que establece es, en el caso de la intendencia, repito, que es la más exigente, establece como límites para ese A dos valores en el caso de industria. En el caso de otros programas va a establecer otras dimensiones. Y si ustedes lo leen, van a ver que les va a dar dos valores. Les va a decir 18 centímetros y les va a decir 20 centímetros. 18 centímetros va a ser y las va a denominar como escaleras de uso público y 20 para uso interno. Uso público para la norma significa cuando va a ingresar personal ajeno a la planta. Y 20 centímetros cuando de uso interno es cuando lo usa el personal de la planta. Y no importa que sean los operarios, los técnicos, puede ser un administrativo, cualquier, el foguista, no importa, por personal de la planta es cualquier funcionario que esté trabajando dentro de la planta o dentro de la industria. En el caso de 18 centímetros es cuando está previsto que va a ingresar de manera permanente o de manera eventual, pero está previsto que pudiera ingresar personal ajeno a la planta. ¿En qué casos? Y bueno, por ejemplo, a una sala de reuniones, a una exposición que hubiera en la parte de administración, a un sector en el cual se mostrara a personas que vienen de visita a la planta, hubiera alguna pasarela y para ella hubiera que llegar mediante una circulación vertical, una escalera, ¿verdad? Para mostrar parcial o totalmente parte del proceso de los depósitos de la planta, un local de ventas dentro de la industria. Eso sería de uso público. No importa el número de personas que ingrese y no importa con qué frecuencia, pero si se está previendo, si tiene un local de ventas, repito, una sala de exposiciones, es porque ya se está previendo que va a ingresar personal ajeno a la planta. Solo en esos casos, ¿verdad? Se determina 18 centímetros. En los casos como máximo. En los casos de personal de la planta, de la industria, se puede llegar a los 20 centímetros o, por supuesto, menos de esa altura. Cuando hay personal que ingresa a mantenimiento, como puede ser personal de UTE, a pintura, podría ser el caso, ¿verdad?, de cualquier personal de control de cámaras de seguridad, por ejemplo, en esos casos no se considera, porque eso no está considerado como uso público, a pesar de que es personal ajeno a la planta, porque van a cubrir un servicio y por lo tanto entonces deberán tener en cuenta las mismas precauciones que tiene el personal de la planta. Bien, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, lo que nosotros queremos siempre es tener el menor desarrollo, o sea, el menor largo, porque de esa forma vamos a tener un menor volumen, una menor ocupación de la planta y eso es favorable. Por lo tanto, entonces, para poder establecer el número de escalones, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es establecer que la dimensión A sea 20 centímetros. Y a partir de la altura que tenemos que cubrir desde un plano más bajo a un plano más alto, el plano más bajo puede ser un primer subsuelo, una planta baja, un entrepiso, una plataforma, un segundo piso, a un nivel más alto, en el cual
ya vimos que debían desarrollarse dos funciones, no importa cuál función, este no es un descanso, sino que este es, ¿verdad?, la vinculación con otros locales o directamente con un local, y esta altura va desde donde yo estoy pisando, nivel de piso terminado del plano más bajo, a nivel de piso terminado del plano más alto. O sea, no es la parte inferior, ¿verdad?, de este piso, sino que es donde yo voy a pisar una vez que tengo esa altura, que esa altura es fija, porque va a estar determinada es independiente este cálculo, esa altura va a estar determinada por lo que está sucediendo acá abajo y por la altura que yo tengo que tener acá arriba libre para que ese local tenga la altura que necesito. Lo mismo que abajo y que a su vez ambas alturas estén cumpliendo con la normativa de esos locales. O sea que a partir de esa altura, para calcular el número de escalones, ¿verdad? Yo determino que esa altura la divido entre el valor de A. Y el valor de A, repito, va a ser el más exigente. O sea, le voy a poner 20 centímetros. Eso me va a dar un número de escalones. Si ese número de escalones me da un valor entero, 3, 5, 20, 30, ese va a ser el número de escalones que yo voy a tener que cumplir y con el cual voy a tener que realizar mi diseño y mi desarrollo. Y a partir de ese 20 despejo el B y el B va a ser de 24 centímetros. Ahora, si cuando hago el número de escalones, la altura dividido el A más exigente, que es el 20, me da fracción, no importa cuál sea la fracción, la aproximación siempre va a ser al número mayor de escalones. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no puedo tener una fracción, porque si yo colocara fracción, estaría teniendo en algún punto, en algún escalón del desarrollo de la escalera, una huella y contrahuella diferentes. Y desde que inicia la escalera hasta que termina la escalera, tengo que tener siempre la misma huella y contrahuella, independiente de lo que es el descanso. Termina el descanso, continúa la escalera y la huella y contrahuella hasta el siguiente plano al cual yo voy a llegar, tiene que respetar la misma huella y contrahuella. ¿Y por qué entonces no le doy, en el caso, por ejemplo, que fuera menor a 14,5, no aproximo a 14? Y bueno, porque el A me estaría dando un valor mayor al 20, que es mi límite. Así me dé 20,10, por ejemplo, si tengo pocos escalones, puede ser que eso no influya, pero si tengo 20 escalones o 30 escalones, como seguramente voy a tener por las alturas que tengo que tener bajo esa cubierta o ese entrepiso o ese primer piso, los 2 centímetros o los 3 centímetros que se van acumulando con cada uno de los escalones, cuando llego al final de la escalera, tendría un escalón de 22 o de 23 centímetros, lo cual estaría no solo excediendo los 20 centímetros, sino que sería peligroso, al tener un escalón con una contrahuella diferente a las demás. Entonces, repito, siempre se aproxima al valor mayor para el número de escalones. A partir de que tengo ese número de escalones, tengo que recalcular el A, porque el A ya no va a ser 20 centímetros, tengo que despejar el A y obtendré un A entonces de 19 con algo, 18 con algo, 17 con algo, 16 con algo. A partir de ese A, ahí sí vengo a la fórmula, a la ecuación de Blondel y despejo el B y tengo un B que ya no va a ser 24 centímetros, sino que va a ser un valor mayor a ese 24, que sería si tomáramos el valor mínimo de 20. Por lo tanto, acá ya tengo, de esta forma, ¿verdad? Tengo que pude calcular el menor desarrollo, o sea, voy a tener el menor largo, el menor volumen, la menor ocupación en mi planta industrial, y tengo el número de escalones, tengo
el valor de A, que es 20 o un valor menor a 20 centímetros, y el valor de B, que va a ser 24 o un valor menor a 24, o un valor mayor, perdón, que 24 centímetros. Bien, ¿cómo hago ahora para calcular el largo? Bueno, el largo, todos seguramente coinciden en que sería el número de escalones por la huella. Pero cuidado, porque si yo hago este número de escalones, estoy considerando las contrahuellas. Y yo tengo siempre una contrahuella más que el número de huellas. Lo podemos ver en este caso, en este corte o en esta vista lateral, en la cual vemos 1, 2, 3, 4 contrahuellas y 3 huellas, o también aquí donde vemos 1, 2, 3, 4 contrahuellas y 3 huellas. Por lo tanto, para calcular el largo de la escalera, va a ser el número de escalones menos 1, o sea, menos una contrahuella, ¿verdad? Menos una contrahuella, dije bien, por el valor que yo calculé a partir de la y a partir del número de escalones y a partir de la altura que yo tengo dada por mi anteproyecto o por mi diseño a partir de la normativa y a partir de lo que yo estoy diseñando en la parte de abajo de la escalera y en la parte de arriba de la escalera. Bien, entonces ya tengo los datos, tengo el ancho, tengo el número de escalones, la huella, la contrahuella, el largo, y lo otro que tengo que considerar es qué sucede si yo tengo un descanso. Los descansos pueden surgir como consecuencia, como en este caso que les muestro en la imagen, de el diseño. Porque esta escalera que tenemos acá, en este caso, no podría iniciar de este lado, ¿verdad? Que les estoy marcando en la esquina inferior izquierda y terminar en esta plataforma, porque estaría invadiendo este depósito o este gabinete que está ubicado en este sector. Tampoco podría empezar de este lado porque estaría invadiendo la circulación. Y tampoco podría empezar en este sector que les estoy marcando acá, porque estaría también invadiendo esta otra circulación si tuviera un desarrollo en este sentido con una sola rama. Entonces, los descansos pueden surgir a consecuencia de el diseño, donde yo ubico la escalera o a partir de donde yo quiero partir, como en este caso, de este sector y a donde yo quiero llegar, o pueden también surgir a partir de la norma que me establece que yo no puedo tener una altura mayor a 3,70 m, y recordamos que la altura es desde el nivel de piso terminado, donde inicia la escalera o del plano más bajo de la escalera al plano más alto de la escalera. O sea, cuando esta altura que yo tengo marcada acá es mayor a 3,70 m o mayor, tiene que surgir entonces un descanso. Y ese descanso puede ser a los 2 escalones, a los 3 escalones, al medio de la escalera o prácticamente al final de la escalera. No, a la norma eso no lo determina, lo único que determina es que tengo que tener un descanso. Y ese largo del descanso, el ancho, va a ser el ancho el ancho es el ancho de la escalera. O sea, el ancho del descanso se corresponde con el ancho que tiene la escalera. Ahora, la profundidad o el largo, en este sentido, tiene que ser 3 veces la huella o más si yo quiero. 3 veces la huella, repito, o un largo mayor. Por lo tanto, ahora, cuando tengo un descanso, esto desaparecería, ¿verdad? Y la escalera empezaría acá, terminaría acá. Como vemos en este caso, ¿verdad? El largo de la escalera ahora sería el número de escalones menos 1 por la huella, más los 3 veces la huella, o el largo que yo le quiera dar a ese descanso. Bien,
Para transitar bajo la escalera, si yo tengo una circulación, recién lo puedo hacer a partir de los 2,20 m. O sea, si por aquí, a esta altura, hay 2,20 m, yo por esta altura puedo transitar y todo este sector de la escalera no se puede usar para transitar, podría dejarse libre, podría ponerse, no sé, un depósito secundario, podría usarse de la forma que se quiera, pero no para poder circular y por supuesto si voy a depositar no puedo tampoco entrar en ese sector porque los depósitos, sea con personal permanente o sin personal permanente, tienen una altura determinada y también está la altura, ¿verdad?, que yo tendría en esta zona que sería imposible poder transitar. O sea que otro concepto es que recién puedo usar la escalera para poder transitar a partir de los 2,20 m en adelante, o sea, 2,20 m o mayor altura, 3,70 m es el límite para tener una escalera sin descanso. El descanso puede surgir por una razón de diseño y los datos de ancho largo, número de escalones y huella y contrahuella ya los vimos. Bueno, recordamos cómo se representan las escaleras, ¿verdad? Esto forma parte de la representación de los códigos de representación de un local de albañilería, pero los recordamos ya que estamos rápidamente en un repaso, ya que estamos viendo escaleras, y tenemos entonces que sea planta baja o sea primer piso, subsuelo o plataforma, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser planta baja o el nivel 00. Puede ser cualquier nivel o puede ser otra planta, un entrepiso, podría ser o un subsuelo, repito. Y es del nivel más bajo cuando yo estoy parada en el nivel más bajo y veo la escalera, veo parte de los escalones vistos, la flecha numerados y la flecha con línea continua hasta ese nivel, y si tuviera baranda, la baranda dibujada, si necesitara baranda, la baranda dibujada también el pasamano hasta ese punto. A partir de ese punto hasta la última contrahuella, vería con trazo discontinuo lo mismo que la flecha, y a veces van a haber planos en los cuales está la numeración, pero en realidad la norma no pide que se numeren los escalones que están proyectados sobre esa planta, porque en realidad no existen en esa planta. Sí es necesario en esa planta escribir los datos, en este caso son, ¿verdad? Serían escribirle próximo a la escalera o incluso a veces se escribe sobre la flecha el número de escalones, como está escrito acá, son 16 escalones, en este caso, de la huella por la contrahuella, de 25 por 19,5. Quiere decir que si yo multiplico el 19,5 por 16, me debe dar el 312. Si yo divido 312 entre 16, me va a dar 19,5. Este número de huellas o la parte de la escalera visible no necesariamente cumple en su representación habitual que sea un corte exacto entre 1,20 m o 1,50 m, porque a veces yo quiero mostrar algo que está sucediendo abajo de la escalera, por ejemplo, un depósito, un muro, un equipo, y para no hacer otro corte vertical u otra planta más abajo, lo que se hace entonces, se dibuja como vistos un número menor de escalones, que a veces son 3 nada más, 3 escalones, y el resto se deja con trazo discontinuo para poder ver el objeto o los objetos, por decirlo de una forma más general, que están debajo de esa rama de escalera. Cuando lo veo la escalera en el plano al cual llegué, o por encima, corto por encima del plano, en este caso el 312, al cual llegué, entonces en ese caso estaría viendo la escalera, numerados todos los escalones, incluyendo la última contrahuella que se escribe ya sobre el plano de piso al cual llego, o sea el 312, y la flecha con línea continua en su totalidad, recordando que la flecha, por norma, siempre se señala desde el plano más bajo al plano de mayor altura.
Si tuviera un descanso, yo acá se los representé con celeste, ¿verdad? Pero no quiere decir que se pinte de color. Se los representé con celeste para llamar la atención. Sería un rectángulo, la flecha continuaría, si estuviera en este caso sería punteado, si lo tuviéramos en el caso de la parte que se ve proyectado, sería el rectángulo punteado con la línea de la flecha también discontinua, y en este caso se numeraría, este sería el escalón 8, y después 9, 10, 11, 12, 13, y tendríamos que continuar 14, 15 y 16. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el descanso es una huella de una dimensión mayor que el resto. Ya habíamos visto que este largo se consideran 3 huellas como mínimo, y entonces el escalón, la huella que corresponde al escalón 8, en vez de tener el tamaño de la dimensión de 25 centímetros, va a tener 75, va a tener 25 por 3, va a tener 75 centímetros. Y sería, repito, para fijar el concepto, la huella 8 o el escalón 8, y luego seguiríamos con 9, 10, 11, 12, 13, y faltaría dibujar el 14, el 15 y llegar a 16 al plano, en este caso 312. Bien, ¿qué pasa con las protecciones de la escalera? Las protecciones de la escalera, como dice en el caso del Ministerio de Trabajo, para aquellas escaleras cuya anchura, ya vimos que el ancho de la escalera era por donde yo circulo, aunque la baranda me esté, en este caso la baranda está por fuera, pero la baranda me podía estar invadiendo parte de este ancho de la escalera, o anchura, como le llama el Ministerio de Trabajo. Cuando la anchura sea igual o mayor a 1 metro, tendrán baranda del lado abierto. O sea que si ambos lados son abiertos, como en estos dos ejemplos que vemos aquí, voy a tener que poner baranda. Y la altura de la baranda, o si tengo, ¿verdad? Un lado, las escaleras tienen muros de ambos lados, como dice el Ministerio de Trabajo, le voy a tener que poner por lo menos un pasamano, ¿verdad? Como en este ejemplo que les muestro, esto tiene un muro, si tuviera muros de ambos lados, tendría que ponerle pasamano. Y lo que dice la norma es que de preferencia el pasamano tiene que estar del lado derecho cuando se desciende, o sea, se va del punto más alto al punto más bajo. En el caso de esta imagen, nosotros miramos que si bajamos estaría del lado izquierdo, o sea que sería de preferencia como en este dibujo que ahora les proyecté, en el cual si yo bajo, en el sentido cuando yo estoy bajando, el pasamano está del lado derecho. Y eso si tengo muro de ambos lados, ¿verdad? De uno de ellos, pasamano, si tiene un ancho, ¿verdad? Inferior a 1 metro. Y luego, si las escaleras tienen un ancho superior, igual o superior a 1 metro, tendrán una baranda en cada lado abierto, como ya dijimos, como es este caso y este caso, y pasamanos en los cerrados. O sea que cuando es igual o mayor a 1 metro, tiene que tener pasamanos en los dos lados o tiene que tener baranda en los dos lados, y si es abierto, obviamente siempre baranda, porque el pasamano no tendría incluso dónde tomarlo. Ahora, con respecto a la altura, es necesario cumplir lo que dice la intendencia, porque la intendencia determina que la altura desde donde yo estoy parado a donde me tomo tiene que ser de 1 metro, sea en la plataforma, en los casos de las barras horizontales, o sea, por ejemplo, en este caso. Y cuando estoy subiendo en la parte inclinada, desde el peldaño en la cual yo me paro hasta donde yo me tomo de la baranda, tiene que tener 80 centímetros o más. Lo otro que dice es que el Ministerio de Trabajo dice que tiene que dividirse con una barra
la altura, desde la baranda hasta donde, digamos, de la altura que tiene abierta, desde la baranda hasta el punto que tiene abierto, tiene que ponerse a la mitad de la altura una barra o dividirse. En el caso de la intendencia dice que tiene que separarse con barrotes verticales, ¿verdad? Que no haya una separación o verticales horizontales que no superen los 14 centímetros libres, o sea que estos huecos no podrían ser mayores de 14 centímetros. O poner una chapa que ocupe todo, ¿verdad? Que sea totalmente macizo, que no haya espacio abierto, o una malla o un vidrio templado. Bien, eso es con respecto a la seguridad en las barandas y en los descansos. Bien, muchas gracias. Esperamos que este material les haya resultado útil. Recuerden que tienen escalas, que son, o escaleras marineras, que en el caso de la industria se usan muchísimo para mantenimiento, acceder a equipos, a plataformas, ¿verdad? Y por lo tanto tienen una reglamentación diferente al caso de las escaleras.